Gracias por darle clic a este video. Hoy me planteo hacer un video un poco a la deriva, pensar en voz alta sobre qué está pasando a nuestro alrededor. No creo, y lo advierto desde ahora, que llegue a ninguna conclusión definitiva, ni siquiera acertada. No es mi intención. Quiero ser más un observador consciente, mirar el paisaje actual y pensar, así sin más, pensar en voz alta. Quiero que no sea un epílogo, sino una especie de prefacio, y a partir de este ejercicio, en próximos videos quizás, investigar o cuestionar qué pasa en este mundo en que vivimos. ErnestoMiami.com. Vivimos tiempos extraordinarios, tiempos que la mayoría de los que estamos vivos no habíamos experimentado anteriormente. Tuvimos la pandemia, por un lado, azotando el mundo a diestra y siniestra, el aislamiento social, donde nosotros, seres gregarios, seres biológicamente adaptados a vivir en sociedad, en contacto directo unos con otros, comenzamos a sospechar del valor de un abrazo, el riesgo de un beso. Estamos midiendo cuánta distancia es segura entre los unos y los otros. Esta distancia física se tradujo en distancia mental. Alejamos cada vez más a quienes no piensen como nosotros, incluso al que no comparte el 100% de las agendas personales y las agendas grupales. Miramos más hacia aquello que nos separa y menos a lo que nos une. Se ha creado un abismo entre nosotros y los otros. El concepto de la otredad, como bien lo definía el filósofo alemán Hegel, entra a marcar las diferencias entre las partes. Hegel decía, cada conciencia persigue la muerte del otro. Y la otredad hace que el diálogo, el consenso, la negociación y el acuerdo conformen una especie de utopía imposible. Por otro lado, se ha destapado un gran fantasma, o más bien una bestia que llevaba dormida en Europa desde 1945, la guerra. Europa hoy parece un continente muy pacífico y sofisticado, que refrenda leyes ambientalistas, que vive bajo una comunidad sin fronteras y con una moneda común. Pero hasta hace muy poco, hasta 1945, el viejo continente era la fuente de todos los grandes males: guerra, colonialismo, imperialismo, y como si fuera poco, Europa fue madre y partera del comunismo. Hasta hace apenas 80 años, aquel continente era muy parecido en términos de violencia, hostilidades y contiendas bélicas a lo que sucede hoy en el Oriente Medio. La guinda en el pastel fueron, por supuesto, 2 guerras mundiales, en la primera mitad del siglo XX. Por suerte, durante casi 8 décadas, incluso con la Guerra Fría, una guerra de amenazas e ideologías, la vida europea se desarrolló e incluso países que habían estado en guerras constantes conformaron a través de tratados, de acuerdos, lo que hoy se conoce como la Unión Europea. Pero aquella bestia dormida o silenciosa renace con la invasión rusa a Ucrania, donde por primera vez en muchísimo tiempo 2 estados del continente se enfrentan en una guerra convencional. Cabría preguntarse el origen de estos enfrentamientos, las causas de los antagonismos, el por qué se pierden las certezas. No creo que exista una causa única, pero sí creo que las malas ideas contribuyen. Los ideales se desmoronan. Y no estoy haciendo juicio moral sobre los ideales en sí, sino que intento describir lo que me parece que sucede a mi alrededor, más allá de que esté de acuerdo o no con esas ideas. Pero valores como los valores de la Ilustración, entiéndase aquí la razón crítica, la libertad, el individualismo, valores que conforman la modernidad, dan paso al relativismo, el narcisismo, el subjetivismo, valores que sobresalen en lo que llamamos posmodernidad. Nos encontramos en una turbulencia de ideas. El ser humano navega su vida sin brújula, a la deriva, enfrentando los mismos viejos dilemas y otras cuestiones que las tecnologías ponen y pondrán sobre el tapete. Es fácil notar que hoy en día la pólvora de las malas ideas, sobre todo de las ideas peores, corre rápido y es extremadamente dañina. La democratización de la información ayuda a que las ideas vuelen rápidas y vuelen lejos.
Esta misma conversación, por ejemplo, hace unos años la tendría con un grupo reducido de amigos, quizás 2, quizás 3. Hoy en día hablo para muchos más. La cantidad que un portero digital, al que llamamos algoritmo, decida. Y quizás mis ideas, malas o buenas, eso no lo voy a cuestionar, recorran otras mentes y sin duda tengan más impacto que las que tenían en el pasado. Antes, con suerte podrías publicar un artículo, un libro, pero los medios de comunicación tenían sus porteros celosos, escogidos según las agendas económicas, agendas ideológicas, agendas políticas. Aún así, era un mundo con más puertas. No en cantidad, sino en variedad, porque podrías encontrar un programa de radio conservador o un periódico marxista, ambos con sus porteros recelosos. Pero hoy en día el gatekeeper, el portero, es una entidad digital, un portero programado por seres humanos sesgados, y a diferencia de los viejos porteros, estos porteros digitales son gigantes, son gigantescos, no dominan una pequeña plantilla de trabajadores o un folletín de izquierda o un folletín de derecha, sino que este portero digital planta cara a millones de ideas en formas de artículos, de videos, etc. Ahora mismo, si usted está viendo este video, es porque un portero, el algoritmo de YouTube, decide que este contenido es apto y adecuado para usted. Commercial break. Permíteme que te pida un favor. Según las estadísticas de YouTube, casi el 78% de las personas que disfrutan de este canal no están suscritos. Por favor, suscríbete si no lo has hecho y compártelo con un amigo. Pero aunque las narrativas discursivas son muchas, realmente hay poca interacción o cruce de ideas, porque el gatekeeper, el algoritmo, nos da mucho de aquello con lo que estamos de acuerdo, aquello que nos es grato, creando un eco de pensamiento y reforzando artificialmente lo que ya pensamos. Pero apenas nos muestra la contraparte, lo discrepante, por comodidad y placer. Nos volvemos apáticos y es mejor enfrentarse a ideas afines que a aquellas ideas que pudieran remover nuestras certezas. La comodidad nos vence y nos volvemos cada vez intelectualmente más perezosos. La obesidad moderna no es solo corporal, sino también intelectual. El problema que observo es la incapacidad para mantener una conversación sensata, un diálogo. Todos creemos tener la verdad, o al menos actuamos como si la tuviéramos. Es angustioso pensar bajo tanto barullo, bajo tanto ruido. Es tormentoso ilustrar una idea cuando todo gira alrededor de ideologías, partidismos y tribalismos. Mientras los grupos se atrincheran, el fundamentalismo nubla completamente la razón y al final todo se convierte en un griterío, en el escándalo, en la ausencia de ideas contrarias. ¿Cómo llegamos a este punto? La gente teme hablar. Hay una hipersensibilidad sin precedentes. Hay que escoger las palabras con pinzas, desechar ideas por temor a que éstas sean mal interpretadas. No hay discusión de ideas porque no hay ideas fácticas, tesis o hipótesis basadas en hechos, ideas que podamos fundamentar. Lo que noto son opiniones infundadas. Hay ideologías que vencen al razonamiento. Todos temen hablar porque un tuit mal interpretado puede costarle a una persona el prestigio, el trabajo y hasta sufrir la violencia. Estamos ante el poder de la turba, una turba digital. Hay una lucha entre dos mundos, el mundo moderno y el posmoderno. Y ojo que aquí no estoy diciendo que la modernidad sea un ramillete de buenas ideas, que ya sabemos que condujo a grandes desastres. Pero lo llamativo es que la posmodernidad no busca tomar las mejores ideas de la modernidad y corregirlas y cuestionar las peores. Es que muchas veces lo que hace es desechar las ideas relevantes, las ideas incluso más prácticas en un sentido aristotélico. Creo que las nuevas ideas se alejan de la razón, de la praxis. Por supuesto que las ideas están ahí para ser analizadas, escudriñadas, ponerlas bajo la lupa. Pero no necesariamente una vieja idea
es una mala idea, como tampoco una nueva, solo por el hecho de su novedad, puede ser tomada como una idea brillante. La combinación de buenas intenciones con malas ideas es muy peligrosa. Como diría San Bernardo de Claraval en el siglo XII, el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Fuimos creando entornos esterilizados, asépticos, donde las nuevas generaciones crecieron lejos de todo virus, lejos de las bacterias, desde los pequeños bichitos hasta el origen de las ideas contrarias. Los niños recibían trofeos de participación, niños que cuando crecieron necesitan entonces ahora espacios seguros en los claustros universitarios. Las universidades, que eran edificios del saber y de la discusión de ideas, ahora son cámaras de eco, donde los estudiantes temen y resienten las ideas contrarias. Volvemos a la esterilidad, la que se puede lograr con cloro, con alcohol, para matar bacterias y virus, y también la esterilidad intelectual, la que extermina las ideas contrarias. La cultura de la ultraseguridad, donde el joven persiste en su burbuja y donde todo se convierte en violencia. Las palabras ahora son violentas. Los pensamientos, si son contrarios a los tuyos, son violentos. Esta percepción genera sin dudas una nueva educación, la educación paranoica de la que los estudiantes y los profesores forman parte, y ambos colaboran en formar un ambiente universitario árido, infértil, infecundo. Los campus universitarios son escuelas que enseñan distorsiones cognitivas. Pasamos del método científico a la subjetividad. Parece que nada tiene que ser probado o comprobado. Basta con que tú tengas una opinión, y esta, por razones mágicas, no sé si tiene que ver porque el libro de cabecera de esa generación era Harry Potter. Esas ideas ahora se convierten en verdades y en realidades solo con un toque de abracadabra. Hay un narcisismo infantilizado, un síndrome de Peter Pan. La niñez se alarga, la juventud es aniñada, los adultos no quieren envejecer. Hace nada se reverenciaba a los ancianos. La edad era un sinónimo de sabiduría, de experiencia. Frases como los ancianos de la tribu, o más vale el diablo por viejo que por diablo, dan fe a esto que estoy diciendo. Pero hoy nos resistimos a crecer, a dejar de ser niños. Los adultos no quieren ser viejos. Vivimos en una sociedad de ansiedades y miedos, porque es una sociedad que ha perdido las certezas. Ya nada es cierto. Ahora todo depende de aquello, de esto. El lenguaje se transforma y padecemos de un temor tremendo, incluso de catastrofismo. Las nuevas generaciones viven en una zozobra, y con razón. Desde que nacieron le han dicho que el planeta tal y como lo conocemos va a desaparecer y no hay dónde escapar. Aparecen desórdenes psicológicos, nuevas fobias como la ecoansiedad, un miedo desmedido a una hecatombe medioambiental. Sin dudas hay una lucha entre dos mundos, dos formas de verlo, de ver este mundo en que vivimos, la modernidad y la posmodernidad. Esto se traduce en grupos excluyentes, en grupos contrarios. Si en la modernidad el sujeto y el individuo estaban allí para cambiar el mundo y para desarrollarlo, los posmodernos son algo más pesimistas, son los portadores del desencanto, se renuncia a toda utopía. El capitalismo como forma de producción pasa de ser del ahorro y la producción al despilfarro y el consumo. La modernidad da gran peso a las instituciones, le hace aquí militares, sociales, científicas, culturales, el republicanismo. La posmodernidad, sin embargo, quiere romper las fronteras, plantea un mundo mucho más global. Hay, por supuesto, muchos matices que por razones de tiempo he dejado afuera y recogeré posiblemente en próximos videos. Lo que me parece interesante es que la foto de la realidad actual, la percibo como una confluencia, un punto donde dos torrentes de aguas, dos ríos, traen sus corrientes propias y se entrelazan y se entremezclan en un punto. La era moderna, que comenzó en el siglo XV,
culminará en algún punto y formará seguramente parte de un capítulo de un libro de historia, como hoy en día abrimos las páginas de la Edad Antigua o la Edad Media. La posmodernidad apenas gatea. Comenzó en los años 70 del siglo pasado, reaccionando a lo que ellos denominaban fracasos y limitaciones de la modernidad. Vivimos quizás en este tiempo de transformación en la manera en que vemos el mundo. Las brújulas quedaron obsoletas y ahora parece que llega la época del GPS, con lo que sea que esto indique, para bien o para mal. He garabateado algunas ideas sueltas en este video y quiero que lo tomes como tal, como un croquis, como ideas inconclusas, incluso hasta contradictorias. Solo quería compartirlas contigo. Gracias por tu compañía y aunque esta frase de despedida pertenece a la modernidad, vive y deja vivir.